les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a Café Político, otro lunes más acá en Canal 2 Volcable, en este ratito que nos tomamos para hablar un poquito de la política nacional, internacional, local, provincial, bueno, un poco de todo. Hoy me da un gusto porque me vino a visitar un amigo, Mariano Pinedo, que es director provincial de Agricultura. Acá lo tengo al lado mío, hombre de San Antonio de Areco, es diputado provincial. Es candidato a intendente de San Antonio de Areco y alguien que conozco hace un montón de tiempo. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Qué Gracias tal? por venir. ¿Cómo andás? No, gracias por invitarme. ¿Cómo está el campo hoy? Porque yo vengo leyendo, hay datos que a mí me llaman la atención, ¿no? En la Argentina todo va para abajo, salvo tres actividades, la minería, el petróleo y el campo, ¿no? Que también es una categoría bastante amplia, digamos, ¿no? El campo. Por supuesto hay distintos sectores, distintas producciones, distintas escalas, distintas realidades. Pero en general, en lo que se conoce como, o se pretende instalar como el campo como un concepto único, que es la producción extensiva de cereales o oleaginosas, tiene potencia. Hace mucho tiempo que viene desarrollando tecnología y por supuesto medido desde dónde también es importante, ¿no? Siempre medido de los grandes números, que son los números que se manejan a partir de los 4 o 5 exportadores que hay. Es un negocio fuerte, fortalecido, apuntalado por este tipo de modelos, y medido desde por ahí los productores específicos, el zapato ajusta bastante más, digamos, ¿no? Algo que la gente no sabe, no entiende. El productor agropecuario vende sus granos y recibe pesos por esos granos, ¿no? No es que recibe dólares, recibe pesos por Sí, dólares. está evaluado el precio en dólares en función de que es grano de exportación. Es un commodity, claro. Por supuesto, a eso le quitan retenciones, le quitan todo lo que es el servicio de acopio, etcétera, etcétera. Claro. Y una tarifa del exportador. Bueno, el exportador es un actor determinante en la cadena. Por eso muchas veces nosotros intentamos analizarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Es un poco el actor que está más vinculado con el espacio de concentración tecnológica también, ¿no? El sector es un sector que está concentrado en dos ámbitos. En la exportación, porque son muy poquitos los actores. De hecho, 5 o 6. Es aburrido dar números, pero 5 o 6 explican fácil el 90% de la exportación. Cargill, 5 o 6. Costco, bueno, hay grupos grandes. Y en materia tecnológica también tiene un alto grado de concentración, que son empresas que venden el paquete tecnológico, fertilizantes, agroquímicos, etcétera, etcétera, y por lo tanto venden también la manera de producir. Esas empresas son empresas transnacionales todas, con fuerte perfil, yo lo digo porque es una realidad, pero aparte para llamar reflexión, en grupos farmacéuticos transnacionales. Es decir, de alguna manera está muy vinculado el negocio farmacéutico con el negocio del paquete tecnológico agropecuario y el modo de producir lo agropecuario. Y bueno, esto es claramente un sector de punta en la Argentina. Nosotros tratamos de enfocar más a la mirada de cómo le está yendo al productor o cómo le va al productor, y por supuesto apuntalando a aquellos en donde creemos que vale la pena una participación por parte del Estado provincial. Cada vez son menos las herramientas que un Estado provincial tiene frente a una macro tan ajustada. Sí. Pero bueno, venimos trabajando con líneas de créditos específicas, venimos trabajando con líneas que tienen que ver con el agregado de valor, con la necesidad de que haya productores en esa producción, porque el modelo tiende a que se produzcan los mismos o más volúmenes con menos productores. Venimos trabajando con un modelo que intenta ser el modelo agropecuario de lo que va a ser el futuro gobierno, en nuestra idea que sea la presencia de Axel Kicillof.
A ver, también están trabajando en producciones que no son habituales, como el vino, por ejemplo, ¿no? En la provincia de Pi, por ahí, que hay un Mucho. aliciente. La provincia es una provincia en ese sentido fascinante y súper interesante porque si bien en los lugares comunes todo el mundo cree que produce trigo, maíz y girasol o soja, por supuesto hay infinidad de diversidad de producciones. Acá nomás en San Pedro o Varadero tenemos un polo frutícola re interesante, que por supuesto, frente a la atención de estos grandes negocios, hace muchos años viene tensionado o de alguna manera en baja, pero es un sector potente y de altísima calidad, también de exportación. En el sudoeste de la provincia se desarrolla el polo olivícola con el aceite de oliva de mayor calidad que podamos encontrar, ya con precios internacionales. Por supuesto que con volúmenes que no son los de San Juan, los de Mendoza, pero desde el punto de vista de la calidad de aceite es absolutamente particular y específico. De hecho, estamos trabajando en una indicación geográfica del aceite de oliva del sudoeste, marítimo, y el impulso a la vitivinicultura también es algo nuevo, que se da en distintas regiones de la provincia, en la zona de Tandilia, en la zona de Ventana, en la zona de Balcarce, pero también en esta zona, en Mercedes, en Luján, en Giles no he identificado todo. No. Sí, hay un productor de Giles que también está empezando por el enoturismo, pero ya lo tenemos también en el radar. ¿Alguien que produce vino acá? Que está empezando a querer producir. Todavía ya bien. te voy a contar la novedad. Bien, dale. En realidad vino no, sino vid, digamos. Bien. Y bueno, en Junín hay ya alguien que está produciendo vino muy bueno, muy desarrollado. En Mercedes ya te dije también. Así que distintas zonas y por supuesto la zona de Ventana, del sudoeste, Ventana, Pringles y Villarino, digamos lo que es Pedro Luro, toda esa zona, o Médanos. Hay bodegas más bien ya instaladas, ¿no? El problema que tiene el campo, que está bueno que le vaya bien al campo, yo siempre digo eso, ¿no? Porque también derrama, pero produce poco trabajo, ¿no? Las tres actividades que te digo yo que están, las mejores están en Argentina, pero el petróleo, minería, son actividades que no producen mucho laburo. Y de capital muy intensivo, digamos. Y de capital intensivo. Y en general con una perspectiva que es la que plantea este gobierno, que es la de desregular absolutamente el tema y liberar todo de manera tal de que lo que se va a ser la extracción primaria y nada más que eso, digamos, ¿no? Y después todo eso va al circuito financiero, pues son grandes volúmenes de dinero, a un circuito financiero que no toca la realidad de ningún pueblo y por supuesto de ninguna familia. Sin embargo, en el caso de la minería, las provincias que son mineras tienen interés porque genera una parte de laburo y genera una parte de rentabilidad. O sea, nadie está en contra de que esas actividades se desarrollen, sino que lo que uno quiere, mucho menos el campo, que es una actividad que nosotros queremos mucho y que es súper importante para Argentina y para nuestras comunidades, pero sí el gran desafío es el de ir generando valor agregado sobre esos productos primarios para que sean actividades de mayor mano de obra. Yo creo que la industria alimenticia es una industria con muchísima mano de obra si se plantea y se desarrolla y se fortalece y se acompaña, cosa que por supuesto este gobierno no le interesa demasiado a ninguna industria, y alimenticia y de un montón de servicios que giran en torno, acá en estos pueblos nosotros lo conocemos bien, digamos, todo lo que gira alrededor del desarrollo agropecuario. Así que sí, en general, sobre todo las últimas tecnologías tienden a que grandes extensiones de tierra se manejen con muy poca gente. En ese aspecto, en el aspecto de la producción. Pero después está todo el formato de servicio, de tecnología incorporada previa, porque el campo tiene una particularidad. Puede tener desarrollo industrial posterior, el agregado de valor famoso, y tiene de por sí un agregado de valor previo, que es todo ese componente tecnológico que viene atrás de eso. Acá en Giles hay un caso de una empresa que transforma la soja en soja texturizada,
en aceite, bueno. Sí, Está ahí. Hay Y casos bastantes que casos son, por que todos son lados. pymes, que por ahí a priori parece que no te mueven la aguja a nivel macro, pero en San Andrés Giles, Antonio de Areco, una empresita que tiene 20 personas laburando es un montón, Es un digamos. montón, sí, sí, claro, sí, sí, ya lo creo. Tiene un problema al campo que lo tiene Giles, lo tiene en algunos lugares menos, Areco mucho menos, Carmen también, pero yo veo que es un problema que hay sobre todo en la parte centro-norte de la provincia de Buenos Aires, acá también, que son los caminos rurales, el mal estado. El otro día vi que el ministro Rodríguez tuvo una reunión, creo que fue en Tandil, si no me equivoco, eh, para empezar a diagramar algo como se llama plan director, ¿no?, de mantenimiento de caminos rurales. En realidad nosotros lo venimos teniendo ya hace un par de años. Nosotros, esta gestión está hace 6 años y creo que debe ser 4 años, si no 5, porque yo no estuve todo el mandato, pero que hay un programa específico de caminos rurales que apuntala con un financiamiento de provincia a los municipios que convienen, que generan el convenio, digamos. No que conviene en el sentido Que de le que nos conviene, conviene, sino claro. los municipios que generan convenio y que les interesa la gestión en ese sentido y se apuntala con maquinaria o con alguna obra específica que designe el municipio con ese programa de caminos rurales. Por lo general conviene hacer más la obra que tenga que ver con infraestructura, digamos, con la estructura de los caminos, qué sé yo, algún puente, alguna alcantarilla o alguna maquinaria, y no tanto la obra de mantenimiento cotidiano. En ese sentido, nosotros creemos que también vale la pena apuntalar esta cuestión de los consorcios de caminos y eso, que siempre suelen, si están bien administrados, suelen funcionar. Y yo creo que ahí hay un rol también de los municipios importante, ¿no? Que los municipios puedan ir organizando eso, pidiendo el acompañamiento de programas como el de provincia, pero también con una lógica de resolverlo internamente, incluso la definición de las prioridades, ¿no? Para nosotros eso es clave. No se nos pasa por la cabeza hacer un programa de caminos rurales en donde el gobierno desde La Plata diga qué camino arreglar y qué Claro, no, tal cual. o cuáles son las prioridades. Pero Bueno, por bueno, acá también tiene que ver con la organización de los municipios. Hay un caso testigo, el de Areco, que hace muchos años, cuando estaba Estela Lennon, hizo un acuerdo con la asociación ahí de agropecuaria que se llama ARPA, y ellos transfieren parte de lo recaudado en tasas a esta asociación y ellos se arreglan los caminos. Y muchos productores me dicen, vos vas por un camino de Giles y está destruido, y cuando pasás Areco parece una autopista, ¿eh? te hago un poquito de historia. Se había dado de baja ¿Se había dado baja eso? ese programa que tenía en algún momento Estela, porque Estela. tuvo bastantes contratiempos en la gestión, y con la gestión de Paco Grañona se volvió a restablecer en un formato, creo yo, bastante más eficiente y sostenido, porque de hecho después Rato lo sostuvo en el tiempo. Sí. Sí, es una herramienta que tiene la ley de ¿cómo se llama? Orgánica. Orgánica de las La municipalidades, LOM. que ahí se prevé la figura de comisión de vecinos, y nosotros como parte de la gestión, y nosotros definimos que esa comisión de vecinos sea la asociación de productores en acuerdo, y se destinaba una parte importante de lo recaudado en la tasa rural, prácticamente el 70% o el 70%, se destinaba a este mantenimiento, y en un acuerdo mutuo de reunión permanente entre la municipalidad y ARPA se definían también las prioridades. Nosotros no queríamos ni delegar absolutamente en ARPA la definición de las prioridades, ni que sea la municipalidad que define, sino que todos los meses hay reuniones en donde se rinde la plata y se plantea ¿Cuáles son los trabajos cuáles que hay son que los hacer? trabajos. En general, los productores está bueno que definan Pero es un prioridades. sistema que funciona. Sí, es un sistema que funciona. De hecho, digamos, por lo menos te garantiza una parte importante de lo recaudado que no vaya al fondo común de la municipalidad, Claro. digamos. Entramos
en la carrera para el 27, ¿no? Ya estamos medio ahí. ¿Y cómo está la situación del peronismo? Contame. Vos pertenecés al movimiento Derecho al Futuro, que lidera Axel Kicillof, el gobernador. El otro día asumió Kicillof como presidente del partido, pero todavía hay unas tensiones, ¿no? Sí, está en ebullición. A veces nosotros usamos esa figura que es una vieja figura del peronismo que era la bolsa de gatos, ¿no? Sí. Que parecía que se estaban peleando, pero era que se estaban reproduciendo. Ojalá sea así. Hay tensiones, no hay por qué ocultarlas. El desarrollo de lo que fue la conducción del PJ fue un proceso de tensiones. De hecho, se resolvió en unidad a nivel provincial, pero hubo algunas internas a nivel distrital. Nosotros participamos de una en San Antonio de Areco, pero lo cierto es que a mí... ¿Y la ganaron? Sí, la ganamos, sí. Lo cierto es que a mí me da la sensación de que es necesario ordenarlo, pero no desde la imposición, sino desde la continuidad permanente de ese tipo de dinámicas de reuniones en la que se plantee, por supuesto con velocidad, porque la situación del pueblo no amerita que estemos en dudas permanentes, pero sí en donde se plantee cuáles son esas tensiones, cuáles son las distintas estrategias o posibilidades o visiones. Rápidamente lo que tenemos que ir construyendo, a mi modo de ver, es una forma, una metodología de resolución de conflicto que incorpore toda esa diversidad, todo ese debate, no que lo excluya, sino que lo incorpore y que lo resuelva. El Papa Francisco decía que la unidad era superior al conflicto por eso, porque Claro. en realidad no es que hay que meter el conflicto bajo la alfombra, No. hay que dejarlo que ocurra, pero sobre todo porque esa diversidad enriquece, no porque nos guste pelear, sino porque evidentemente si hay dos miradas o tres o cuatro, es porque después la conclusión puede ser más rica. Y rápidamente construir una visión que englobe a todas esas partes, ¿no? Es decir, una metodología de resolución y una mirada de conjunto en la que nos sintamos todos parte. ¿Qué quiere decir esa mirada de conjunto? Una visión de provincia y una visión de la Argentina. Está bastante claro en lo que se dio el proceso de septiembre del 25 que el peronismo está en condiciones competitivas y victoriosas de dar la discusión electoral en territorios, en municipios, porque ha recuperado un montón y tiene capacidad de dar respuesta, tiene capacidad de resolver, tiene capacidad de organizar. En las provincias, en donde el peronismo ha hecho pie, la provincia de Buenos Aires es un caso en donde ganamos prácticamente 6 de las 8 secciones electorales, incorporando, por supuesto, porque si no hubiéramos podido ganar 6, muchas de ellas del interior de la provincia, entre otras, la segunda sección electoral. Y no hemos podido desarrollar una visión de conjunto a nivel nacional que prevea el rumbo de la Argentina a nivel internacional, que prevea un modelo económico moderno, que no repita las mismas consignas, que trate de generar, sí, la discusión sobre el trabajo, la discusión sobre la tecnología, la discusión sobre la distribución y también la discusión sobre la creación de riqueza, cuál es el modelo productivo. Todo eso el peronismo tiene que tener resuelto. Por supuesto, cuál es el rol del Estado y en esto también debatir nosotros, si es el mismo que pensábamos en la década que nosotros nos consideramos con mucho orgullo parte de un proyecto exitoso, como fue la década de Néstor y de Cristina, o tiene que ser otro modelo de Estado. No es solamente una cuestión discursiva o de encontrar un candidato, es mucho más profundo, claro. Pero lo cierto es que cuando hay un candidato fuerte, con consenso a nivel nacional, con proyección a nivel futuro, y con potencia desde el punto de vista también de lo que él expresa en su gestión, obviamente que no se puede desperdiciar. Nadie entiende cómo, no estamos discutiendo, sino cómo no es un actor de respeto mínimamente Axel Kicillof en el mundo del peronismo nacional. Y hoy por hoy ya lo es, pero bueno, le costó bastante codazo, cosa que también está bueno porque la autoridad que te da haber dado la pelea y que nadie te haya regalado
nada es fuertísima, digamos. A ver, es un buen análisis desde el adentro hacia afuera. Ahora, desde el afuera hacia adentro, quizás se vea un poco distinta la cosa. Yo te digo como me parece que se ve a mí. El problema del peronismo se ve en que en este momento hay una disputa de poder entre el kirchnerismo y el movimiento Derecho al Futuro, que encabeza Axel Kicillof. No se le imputa a Kicillof que no le está reconociendo a Cristina ese poder. Inclusive hay gente que te escucha y dice, bueno, Kicillof es gobernador porque Cristina quiso. Está bien, después hubo todo un laburo de Axel, ¿no? De esta gestión y media que lleva. En ese momento la forma de resolución era esa, digamos. Claro, aparte, bueno, la gente lo religió a Kicillof, ¿no? Por los 4 años de gobierno. Pero está toda esa tensión, me parece, entre el kirchnerismo y el movimiento Derecho al Futuro. Y después hay otra cuestión que yo creo que esto ya involucra a todo el peronismo en general, es que no se ha ayornado. Uno de los más grandes éxitos de Milei, o quizás de su equipo de comunicaciones, es haber leído el humor social, ¿no? Eso lo colocó en un balotaje, porque hay que decir la verdad, las elecciones las ganó Sergio Massa, Sí. ¿no? No la alcanzó. Y por un punto casi no la gana en primera vuelta. Exactamente. Pero bueno, también lo puso a Milei en un balotaje, ¿no? Sí. Discurso que ahora no sé si le va a seguir sirviendo con el tema de la casta, porque con todos los hechos de Adorni me parece que eso ya queda invalidado. Pero el kirchnerismo no está leyendo, me parece bien, eso de la importancia de las redes, la importancia de comunicar a la gran cantidad de gente en la Argentina que no le interesa la política, que no es ni peronista, ni de derecha, ni de Milei, ni del PRO, ni de nada, ¿no? Dijiste dos cosas interesantes. Gracias. No, pero digo como eje de la respuesta. Primero, una disputa de poder. En realidad yo no creo, si bien existe, no la niego, que hay una disputa de poder entre el kirchnerismo más identificado, si se quiere, con la cámpora como el eje Pero Mariano lo hay en el articulado. oficialismo. No, está bien. También. Pero quiero decir, lo que fue el MDF, que produjo todo lo que produjo hasta ahora y creo que consolidó la posición del gobernador. Pero en realidad también hay una disputa de poder en la Argentina respecto de si la política y los estados son los que definen el curso o los grupos archiconcentrados mundiales, que es el caso de estos tipos de los magnates tecnológicos que vienen y dicen el país tiene que ir para allá, la pongo a La Plata, la saco a La Plata. Antes era, sigue siendo, ahora se me fue el nombre. No importa. También todos magnates de la tecnología, de las redes y de eso, que pretenden, amparados en la guita que eso genera en el mundo financiero, pretenden definir el rol de los gobiernos y el rol de las naciones y eso. Bueno, esa disputa de poder también está. O sea, cuando nosotros decimos que hay una concentración en materia tecnológica agropecuaria, no es que lo estamos diciendo solamente como una descripción, sino que al lado de eso desarrollamos mecanismos para que la tecnología agropecuaria esté también en poder de los productores argentinos, con chacras experimentales, con innovación, con desarrollo, con universidades. O sea, nosotros queremos que la innovación también sea parte y la tecnología también sea parte del poder, pero la nuestra. Esa disputa de poder está. El peronismo hace mucho tiempo que no está convencido de que tiene que ejercer el poder a partir de una mecánica de articulación, y lo vinculo con la segunda parte de tu pregunta, de articulación y de mucha sensibilidad con el clima social. Claro. O sea, no es solamente ganar una elección, es ganar una elección y ganar la discusión política en el sentido de ser vos el que expresa con mayor eficiencia el sentir social. Eso el peronismo lo perdió, no solo porque se fue de las redes, porque eso sería una manera de imponer tu voluntad o tu discurso, o de plantear tu discurso, no imponer, pero de plantear tu discurso, sino también porque perdió la vinculación con la organización cotidiana de las distintas formas en que el pueblo se expresa. Y eso, Hoy las redes son la calle de antes, ¿no? Sigue estando la calle. Sigue estando la calle, ¿no? Ojo Bueno, que lo vimos hace poquito, ¿no? Sí, pero no solo por las las manifestaciones. Sigue estando la calle en el sentido que en los clubes, en las escuelas, sí. ahí también se da la discusión de sentido Sí. común. Sí. En los ámbitos intermedios, en los medios de comunicación locales. Bien. O sea, la calle sigue estando. El tema es que tu organización política tenga la inteligencia de permear en esas situaciones. Si vos
te enroscás adentro de un círculo chiquitito en donde da toda la discusión ahí adentro, es muy poco probable que vos captes el sentir de lo que le está pasando al pueblo. Porque lo que estás haciendo es discutiendo adentro de tu corral, digamos. Entonces, es indispensable que el peronismo, en todas sus expresiones, a nosotros ahora nos parece que se abre una oportunidad con el PJ, pero puede haber organizaciones de distinto tipo y expresiones de distinto tipo, que abra esa palabra o esa oreja, más que palabra, a la posibilidad de ver por dónde pasa eso. Porque Milei lo percibió desde el punto de vista de las redes y desde el punto de vista de los miedos. En realidad lo que hizo fue explotar los miedos. El año pasado le sirvió eso, ¿no? Sí. Instaló el riesgo Cuca y eso le sirvió para ganar la elección nacional, ¿no es cierto? Con el apoyo de Estados Unidos. Apoyo de Estados Unidos. Porque si no, no hubiera podido, obviamente. Sí. Estaríamos hablando de otra cosa. Digo, y hoy estamos hablando de otra cosa, sí, porque hoy el gobierno argentino no existe en relación con la definición de su propio destino. No, digamos. jamás. O sea, la participación, y esto creo que hay que hacer claro también como desde el peronismo, la participación argentina en la guerra de Irán es absolutamente disparatada. Disparatada, totalmente. No hay ninguna razón, ni siquiera la inteligencia de tener buena relación con los Estados Unidos, que se puede hacer perfectamente sin hacer tanta payasada. Nosotros no estamos en guerra. Esto hay que decirlo claramente. Sí, y no tenemos por qué estar en guerra. No hay ninguna razón. Lo que se disputa ahí no tiene nada que ver, salvo la sobreactuación de un presidente que quiere que quiere que lo reciban bien en las fiestas de esos magnates, increíble, digamos. Increíble. De Trump para abajo. Elon Musk es el que no me salía hace un ratito. Musk. Bueno, ahora vino el otro, el de PayPal. Sí, el de PayPal. Pero bueno, lo cierto es que son personajes que expresan un poder. Nosotros tenemos que expresar otro poder, que para mí, voy a parecer medio romántico, pero estoy absolutamente convencido, y también es un poder, es el poder de las comunidades. O sea, descuidar la relación de lo que pasa en las comunidades, y en esto hay que valorar a los referentes y a los dirigentes de esas comunidades. Es decir, no solo los intendentes, todos los referentes, dirigentes sociales, culturales y políticos de esas comunidades tienen que estar sentados en una mesa de definición política. Siempre después alguien lo define, pero no podés perder. Por eso a mí me alegró que en la reunión de asunción de Axel el otro día, no salió públicamente mucho, pero hubo una circulación de la palabra en la que un representante de cada sección electoral pudo desarrollar su planteo. Y bueno, hubo discusiones, sí, obviamente. Claro. Bueno, la prensa lo más importante que planteó es que Mayra Mendoza se fue antes de que hablara Axel. Fue lo más importante. No, pero hubo discusiones. Hay un planteo muy fuerte por parte de la Cámpora que creen que el centro del discurso tiene que ser el pedido de libertad de Cristina, con lo cual nosotros coincidimos en términos de que hay que plantearlo y hay que defenderlo, pero nosotros lo que decimos es hay que desarrollar un montón de propuestas que están más vinculadas con lo que le pasa a la gente del común, y que es urgente porque la gente está empezando a sentir lo que le pasa a partir de las políticas de Milei. Entonces, tiene que tener una alternativa, porque si no canaliza todo ese malestar por una alternativa, va a terminar siendo a la buena de Dios y por ahí te aparece otro personaje por otro lado. Ebel, por ejemplo. No lo quiero ni nombrar. No lo quiero ni nombrar. ¿Estás metido en la vida de los municipios o no? Sí. En general. Complicada para los municipios. Sí. Muy complicada. Por dos motivos. Primero por gestión, porque en general la gestión del gobernador, en lo que hace por lo menos al desarrollo de nuestro ministerio, el Ministerio de Desarrollo Agrario, es una gestión que está íntimamente vinculado con la agenda de los municipios y no concebimos la posibilidad de desarrollar una herramienta que no sea sobre la base de un vínculo directo, constante, permanente con los intendentes y con nuestros referentes, por supuesto, políticos en los distintos distritos. Y segundo, porque bueno, estamos en una construcción política y como es la de Movimiento de Hecho al Futuro, y ahora el Partido Justicialista, que involucra fuertemente a una realidad muy difícil de los municipios. En la segunda sección
hace poquitos días tuvimos una reunión, estamos teniendo reuniones casi todas las semanas, pero hace poquitos días tuvimos una reunión en Arrecifes en la que estaban los 4 intendentes del Movimiento de Derecho al Futuro y dirigentes de todo el resto de los distritos, de los 15. Y ahí se planteó la dificultad dura que está viviendo cualquier municipio y que se debe directamente a la extorsión que está desarrollando el presidente Milei respecto de la provincia de Buenos Aires, creyendo que lo que está haciendo es afectando a Kicillof, cuando en realidad lo que está haciendo es afectando al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por eso también eso merma el dinero de coparticipación de los municipios, merma también la actividad económica y por lo tanto merma también la recaudación. La situación es bien compleja. Y son municipios ordenados los que te estoy hablando. Hoy en día no hay ningún intendente que sea un derrochón, digamos. No, no tienen con qué. No tienen con qué, pero también todos fueron conscientes de que el equilibrio fiscal es una herramienta importante para gestionar como corresponde. Lo que pasa es que ese ajuste en dinero se da en un momento en donde el retiro del gobierno nacional, de todas las herramientas de contención, de promoción, de acercamiento a los sectores productivos y a los sectores sociales más desfavorecidos, se retira. Entonces, aumentan exponencialmente las responsabilidades y las funciones de un municipio, porque no puede, un intendente no puede dejar tirado a nadie, pues son vecinos, y aparte porque no creo que nadie lo conciba de esa manera, por lo menos nosotros nos sentimos así. Y no hay ningún tipo de apoyo del gobierno nacional. El gobierno de la provincia apuntala con todo lo que puede, pero también las arcas del gobierno de la provincia están hoy bastante ajustadas, muy ajustadas, más que bastante. La legislatura le vota a Kicillof el fondo de municipios, nuevo. En realidad el endeudamiento y sobre esa base el fondo de infraestructura municipal. El fondo ¿no? Y ahora le están pidiendo, hay 60 intendentes que le están pidiendo que le liberen los fondos para pagar sueldos, ¿no? Sí. Porque creo que tiene un 70% de libre disponibilidad y el 30%... están pidiéndole... Sí, con la consecuente afectación del destino de esos fondos y de la importancia de ese fondo, que es generar infraestructura necesaria para la comunidad. Es decir, no es levantar paredes porque sí, es generar infraestructura en transporte, en infraestructura urbana, en escuelas, en lo que fuera, en todo lo que vos necesites para mantener una ciudad sin que se te venga abajo, digamos, ¿no? Vos vivís en Areco y gobierna hace 4 años, 8. No, 8. En realidad no llegaron a los 8 todavía, pero van a ser 8. Pero va a haber 8, un gobierno opositor, el de Francisco Rato. ¿Cómo ves Areco y vos? Muy abandonado, muy abandonado. Prácticamente la decisión que tomó Rato es no estar presente en ningún tema, digamos, ¿no? No sé... Creo que tampoco le dan los números, pero no le dan los números aún cuando no hace ningún tipo de despliegue ni en lo vial, ni en lo social, ni en lo educativo, ni en seguridad. O sea, la sensación que te dice cualquier arequero cuando hablas cómo lo ve el intendente, te dice algunos improperios, que no los voy a decir yo. Claro. Pero te dice las situaciones de abandono, o sea, a la buena de Dios. Y algo que es bastante perverso, que es delegar situaciones de tensión a los sectores privados que hacen vaquita, que encuentran la forma de, bueno, vamos a hacer un esquema de donaciones o un esquema de rifas o lo que fuera, para apuntalar el desastre que se genera una municipalidad que se retira. Es decir, lo que está haciendo es empoderando a esos sectores, que por supuesto son los sectores más fuertes en términos económicos y culturales de Areco, que ya había ocurrido esto, ¿no? Pero quiero decir, para decir, háganlo ustedes, con la plata de ustedes, yo no lo puedo hacer. Y eso genera una especie de mácula de yo soy una persona buena que estoy tratando de ayudar,
en todo, en lo que es el hospital, en lo que es las escuelas, y en lo que es la situación social. Alguna vez, discutiendo con algún sector, no lo voy a mencionar porque ya fue saldada esa discusión y no vale la pena meter el dedo de vuelta, nos dijeron, estamos discutiendo por una tasa, obviamente, y nos dijeron, yo si querés la plata te la dono. Si vos necesitas plata, decime cuánto y yo te la pongo, pero no como tasa. O sea, la discusión es política y es institucional. Es decir, el poder lo tengo yo te doy la plata cuando la tengo. Si no la tengo, no tengo por qué dártela. Entonces, y aparte dependés de mí. Lo mismo que le pasa a Milei a nivel nacional, esa necesidad de ser yo el que domino la pelota, a partir de que te puedo dar algo de plata para que no se te queme el rancho, digamos. Ese es un concepto que tiene. Y otra cosa bastante sádica también, que es cuando no puede resolver un tema, estoy hablando ahora de rato, genera discordia en los sectores, en los distintos sectores del pueblo. Dice, en realidad esto es un problema que tienen los inundados y los que quieren un hospital, hace tiempo atrás. En realidad este es un problema que tiene una empresa que ahora está haciendo un tremendo alteo ahí en la zona que es inundable con los potenciales inundados. Genera conflicto abajo y no resuelve. Con lo cual te obliga, como vecino, a que le vayas a golpear la puerta a tu otro vecino, en vez de ir a golpear la puerta de la municipalidad, que es el que te tiene que resolver. Es bastante perverso, porque aparte se borra de la discusión y tira, yo soy bueno, el de pelota lo tienen ellos, digamos. Yo me acordaba cuando decían que estas políticas van a hacer que Argentina vuelva a ser lo que era hace 100 años, 200 años. El otro día cuando yo leía que hay un municipio que está pensando y ya están organizándolo, círculos cerrados de vecinos para hacer asfalto. Yo me acordaba del asfalto de acá de la calle San Martín, que fue hecho en 1936, y la plata la pusieron los vecinos. O sea, estamos volviendo para atrás. O sea, se retira el Estado y yo dónde puedo hacer la calle. Júntense entre ustedes y hágansela. Yo soy un súper defensor de la organización de los vecinos en sociedades de fomento, en clubes, en asociaciones vecinales, en lo que sea. Pero eso no quiere decir que tengan responsabilidad. Eso quiere decir que se organicen para definir prioridades, que se organicen para resolver problemas entre ellos, que se organicen para, eventualmente, para alguna cuestión secundaria o... Hay un principio muy arraigado que se llama el principio de subsidiariedad. Si lo pueden resolver, bueno, pero eso no quiere decir que el Estado se retire completamente. Claro. Sobre todo de temas que son estructurales. Un asfalto, una escuela, un salón de uso múltiple en un ámbito escolar o un hospital, no es responsabilidad de los vecinos, es responsabilidad de los Estados. Para eso nos hemos organizado de esta manera. Y eso después, la conclusión de todo eso es anarquía y dominación de un sector respecto de otro sector, digamos. Esa es la conclusión de todo eso. Que es, en definitiva, me parece donde se sienten más cómodos los que pertenecen a esos sectores, digamos, ¿no? No todos, pero quiero decir, los que de alguna manera tienen esa visión dentro de esos sectores. Y la organización tiene que ver con eso y también la respuesta del Estado. A lo que hablamos al principio, los caminos rurales. En San Andrés de Giles, el porcentaje de cobrabilidad de la tasa está abajo del 20%. Y eso es porque es como el huevo y la gallina. Yo te pago la tasa por me arreglas el camino, yo te arreglo el camino por no me pagar la tasa. O sea, cuando nosotros hicimos el convenio de ese que estamos hablando de caminos, incrementó sensiblemente la tasa. Y claro, porque vos ves reflejado el dinero. Sí, de alguna manera se pensó que, digamos, lo vamos a utilizar para desarrollar. Pero de nuevo, es el Estado presente. Sí, por supuesto. Lo tuvimos que validar con el Estado, si no, no lo podían hacer. Yendo al caso puntual de los caminos, me cuentan los productores de Giles que están gastando entre $250 y $300 por kilómetro para arreglarse ellos los caminos, ¿no? Porque la producción la tienen que sacar, o sea, de alguna manera tiene que salir la producción de ahí. Y ahí está el choque, ¿no? Si vos desinvertís el Estado, bueno, te pasan estas cosas, ¿no? Círculos cerrados para hacer asfalto, sí. Productores que se arreglan caminos rurales ellos mismos. Y después en el desarrollo urbano tenés otro problema grave, que es
esos sectores van definiendo hacia dónde crece la ciudad y con qué formato. Claro. Empiezan a aparecer esos barrios de chacras o barrios medio semicerrados y demás, que en definitiva vamos a tener un ámbito en donde nosotros vivamos tranquilos. En la ciudad, no sé, ¿qué puede pasar? Exactamente. Que no son los barrios populares, ¿eh? No. Es la ciudad. La ciudad. O sea, todos los que viven, que están fuera del gueto mío, y lo que significa desde el punto de vista del mensaje. Es decir, el otro día, viste que la autopista Giles-Areco, sí, es una autopista que para nosotros es importante, no sí, hace falta claro, que lo digamos, para los dos. Sí. Bueno, ahora estamos bastante complicados porque por el tema este que estamos hablando de Milei, pero es una autopista que la va a hacer la provincia, pero con la situación de ajuste que tiene el gobierno nacional respecto a la provincia se dificulta. Para nosotros es absolutamente imprescindible, además del vínculo con las dos ciudades, porque forma parte de esa obra un puente que es aliviador del río. Y hay no un conflicto, pero un planteo, que me acuerdo que la primera vez que se dio acá en Giles, cuando fue la audiencia pública, de los vecinos frentistas que dicen, bueno, tengo una estación de servicio, está el colegio, hay industrias, y hay algunos que dicen, resolveme lo mío. Claro. Y hay otros que dicen, sentémonos todos y arreglémoslo. Si no está gestionando eso el intendente, y lo gestiona unilateralmente cada actor, obviamente le va a decir, arreglame lo mío. Ni siquiera tenemos por qué culparlo, más allá de que podés no estar de acuerdo con esa visión, pero el que plantea la armonización de todos los intereses es el Estado. Y bueno, esas son las cosas que en la práctica se ven más claras, pero en el discurso local se ve más claro, porque hablo de algo concreto, y que decíamos en el otro bloque, en el discurso nacional nos cuesta sintetizar como discurso del peronismo como alternativa. Tal cual. Que en realidad lo del Estado presente a mí tampoco me alcanza mucho, es una eslogan, pero no me alcanza mucho porque hay un montón de otras cosas que se agregan a eso, que tienen que ser expresadas con contundencia. Bueno, fue saliendo todo en la charla de hoy. Mariano, gracias por haber pasado por acá. Tomaría varios cafés más con vos, pero bueno, hagámoslo fuera de cámara igual. Hagamos fuera de cámara. Siempre es un gusto conversar con vos. Igualmente. Gracias. Bueno, nosotros nos encontramos el lunes que viene. Que tengan linda semana.